Bueno, en este video vamos a estudiar cómo es la nomenclatura de los compuestos de coordinación. Para eso vamos a seguir una serie de pasos que nos van a ayudar a no equivocarnos. Vamos a tomar algunos ejemplos en el camino para ayudarnos a identificar mejor cada uno de los pasos a seguir. Lo primero es identificar dentro de la fórmula del compuesto de coordinación cuál es el átomo central y cuál o cuáles son los ligandos. En este caso tenemos un átomo central que es el átomo de cobre, el ion cobre 2, y tenemos como ligando al amoníaco. El segundo paso es determinar el estado de oxidación del átomo central. Para eso, si por ejemplo tenemos un compuesto de coordinación, como es este caso, debemos darnos cuenta que el ion sulfato no pertenece al ion complejo, sino que es el contraion, y que en realidad el ion complejo propiamente dicho es el que está formado por cobre y su ligando amoníaco. Entonces, si sabemos que el ion sulfato es un anión con carga -2, necesariamente para que este compuesto sea neutro, el ion complejo de nuestro interés tiene que tener una carga neta de +2. Si esa carga neta es +2, y teniendo en consideración que el amoníaco es un ligando neutro, es decir, no aporta carga, necesariamente el estado de oxidación del cobre en este ion complejo tiene que ser +2. Ustedes podrán observar que en este caso la carga del ion metálico coincide con la carga neta del ion complejo, pero esto no siempre es así y por lo tanto hay que hacer la deducción que acabamos de hacer para determinar el estado de oxidación del átomo central. Cuando vamos a nombrar un ion complejo, primero nombramos todos los ligandos en orden alfabético, independientemente si son neutros o tienen carga negativa. Y al final se nombra el ion metálico. Tenemos que tener en consideración que los nombres de los ligandos aniónicos terminan siempre con la letra O, en tanto que un ligando neutro, por lo regular, queda con el nombre que trae. Aquí les presento en esta tabla para que tengan en cuenta los ligandos más comunes y cómo se nombran en los compuestos. Acá podemos observar cómo los ligandos que son aniónicos, que tienen carga, todos se les cambia su terminación por la letra O. Así la acida se nombra acido, el bromuro se nombra bromo, el cloruro se nombra cloro, el cianuro se nombra ciano y así sucesivamente. En el caso de los ligandos neutros se mantiene su nombre, pero con algunas excepciones. ¿Cuáles son? El agua, que se nombra como aquo, el monóxido de carbono, que se nombra como carbonilo, y el amoníaco, que se nombra como amino. Si en el ion complejo tenemos más de un mismo tipo de ligando, por ejemplo, tenemos más de un amoníaco, estos deben nombrarse con los prefijos griegos di, tri, tetra, penta, hexa, según el número de ligandos presentes. Así, por ejemplo, en este ion complejo, que tenemos 4 ligandos amoníacos, su nombre comenzará con tetraamino. ¿Sí? Recuerden que si bien el amoníaco es neutro, su nombre se cambiaba a la palabra amino. Y ustedes observen cómo se mantienen las dos A, de tetra y de amino. No suprimo una A, mantengo las dos A.
En este otro ligando, en este otro ion complejo, ustedes observarán cómo tengo 5 amoníacos pentaamino. Tengo un solo cloro, directamente pongo cloro, no hace falta que ponga monocloro. Ahora, ¿por qué nombré primero al amoníaco y luego al cloro? Porque recuerden, en la diapositiva anterior dijimos que los ligandos se nombraban en orden alfabético. Amino está antes que cloro y no tengo en cuenta el prefijo que tiene el ligando amoníaco, solo tengo en cuenta el nombre propiamente del ligando. Entonces, amino empieza con A, cloro empieza con C, por lo tanto, primero nombro el ligando amoníaco y luego el ligando de ion cloruro. Por lo tanto, este ion complejo comenzará con el nombre pentaaminocloro y ya veremos cómo sigue. En aquellos casos en que el ligando por su propio nombre ya tenga un prefijo griego, no podemos usar di, tri, tetra porque va a prestarse a confusión. Entonces lo que se usa son los prefijos bis, tris, tetraquis, etc., según el número de ligandos presentes. Veamos un ejemplo. La etilendiamina ya tiene un di en su nombre. Por lo tanto, cuando está presente en un ion complejo, como el que observamos aquí, este símbolo en es la forma en la que se abrevia etilendiamina en los iones complejos. Como tenemos 3 ligandos etilendiamina, decimos tris y entre paréntesis ponemos etilendiamino. Es la forma en la cual se nombra este ligando. Si el ion complejo tiene carga neta positiva, el nombre del metal se deja como tal. Ahora, si el ion complejo tiene carga negativa neta, al nombre del metal se le añade el sufijo ato. Veamos ejemplos. Este ion, donde el cobre está unido a 4 ligandos amoníaco, se va a nombrar tetramino cobre, es decir, no se cambia el nombre del metal, se deja como tal porque la carga neta del ion complejo es positiva. Ahora bien, si tenemos este otro complejo donde el hierro está unido a 6 ligandos cianuro, el nombre del complejo será hexacianoferrato, es decir, cambiamos el nombre del metal y le agregamos el sufijo ato. ¿Por qué? Porque la carga neta del ion complejo es negativa. Y finalmente, para terminar de formar el nombre del complejo, se debe agregar con números romanos y entre paréntesis el número de oxidación del metal. No la carga neta del complejo, el número de oxidación del metal. En el primer caso, el estado de oxidación del metal es +2, que coincide con la carga neta del ion complejo, pero esto no va a ser siempre así necesariamente. Entonces agregamos 2 en números romanos entre paréntesis. Por lo tanto, el nombre completo de este ion complejo es tetramino cobre 2. En el segundo caso, la carga neta, el estado de oxidación del ion hierro va a ser, si sabemos que la carga neta del ion complejo es -4, que cada ion cianuro tiene una carga de -1 y tenemos 6 iones cianuro, -6, -4, eso nos da una diferencia de 2. Por lo tanto, el estado de oxidación del hierro en este ion complejo es 2. Por lo tanto,
el nombre de este ion será hexacianoferrato 2. Veamos otros ejemplos. Pentaaminocloro, cobalto, dejo el nombre del cobalto tal cual porque la carga neta es positiva, 3, porque si hacemos las cuentas, el estado de oxidación del cobalto en este ion complejo es más 3. Tris-etilendiamino, cobalto 3. Y por último, tener en cuenta que en los compuestos de coordinación, esos que dijimos que contienen en su interior un ion complejo, pero que además están acompañados de un contraion, el anión siempre se menciona antes que el catión, independientemente si el anión sea el ion complejo o no. Entonces, veamos ejemplos. En este compuesto de coordinación, el anión es el contraión y el catión es el ion complejo. Siempre vamos a empezar por el anión, independientemente de si sea el ion complejo o no. Entonces, el nombre será cloruro de tetraamino cobre 2. Veamos otro. Sulfato de pentaamino cloro cobalto 3. Ustedes observen cómo el nombre del ion complejo se escribe todo junto, no se separa, ¿sí? Veamos otro ejemplo más. Bromuro de tris-etilendiamino cobalto 3. En todos estos ejemplos vemos que el ion complejo es el catión de este compuesto de coordinación. Aquí tenemos un ejemplo en donde el ion complejo es el anión. Por lo tanto, el nombre de este compuesto va a empezar justamente por el ion complejo y se va a llamar hexacianoferrato 2 cúprico o de cobre 2, como ustedes prefieran. Bueno, y esto ha sido todo lo que está referido a la nomenclatura de los compuestos de coordinación. En el próximo video vamos a hablar brevemente sobre la estabilidad, estructura, propiedades y aplicaciones de los compuestos de coordinación.